Bien, mis hermanos, hemos iniciado todo lo que tiene que ver con las ordenanzas apostólicas para la iglesia de los tesalonicenses y sabemos que todo eso se aplica a nosotros, que tenemos que estar atentos, pensando cómo la palabra de Dios está trabajando en nuestras vidas. Y lo primero que leímos, los versos 7 al 9, donde dice especialmente en el verso 8, puesto que somos del día, seamos sobrios, y nos da una breve descripción de lo que es la armadura del cristiano, llaman algunos, ¿verdad? Dice la coraza de la fe y del amor, el casco de la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que el apóstol Pablo hace cuando aborda estos mandatos que luego se van a ir convirtiendo cada vez en mandatos más cortos, como aquella porción bíblica que dice orad sin cesar, ¿se acuerdan? Llega un momento en que los mandatos parecen una pequeña cápsula, ¿verdad? Que uno se toma y listo. Pero aún está en una parte amplia y está iniciando con mandatos generales. Dice, somos del día, seamos sobrios. Pero una vez que termina esa parte más general, Pablo empieza a enfocarse más en aspectos puntuales. Dice el verso 12 de Primera de Tesalonicenses 5, pero les rogamos, y agrega, pero les rogamos, o sea, además de todo lo dicho, les ruego que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes. Y en ese momento el apóstol Pablo ya inició descripciones más particulares de nuestra vida cristiana. Inicia de forma general diciendo seamos sobrios, nosotros no somos de la noche, somos del día. Y esa palabra ser sobrio, a mí me encanta esa palabra. Esa palabra me enseña, esa palabra nosotros debemos procurar que nuestro carácter sea cada vez más medido. Sobrio es medido, ser medidos, estar bajo el control del Espíritu Santo, bajo el control de la palabra de Dios. Una persona emocionalista, que no es lo mismo que emocional, todos nosotros somos emocionales, todos nosotros tenemos emociones, pero una persona que es gobernada por sus emociones, un emocionalista, alguien que está bajo el gobierno de sus emociones, no va a poder ser sobrio. La sobriedad requiere un constante repaso de qué dice la palabra de Dios. Ante esta situación, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es vivir la vida pensando, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Ante esto, aquello o lo otro, ¿qué dice Dios? Pero el apóstol es más puntual aún en estos aspectos de sobriedad y dice, pero les rogamos, uno, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes. Inicia por ahí la aplicación particular. Y a esta serie, tanto la de hoy como la del domingo que sigue, le he llamado relaciones saludables. 2 puntos. El día de hoy, la iglesia y sus pastores. La próxima semana, los miembros unos con otros. Pero el apóstol Pablo, y por lo tanto Dios, inicia haciendo una diferenciación entre la relación saludable de la iglesia con sus pastores. E interesantemente después va a seguir la otra semana con la iglesia entre ella, entre los hermanos, todos por igual. ¿Y por qué esto? Alguien dijo una vez que todo se levanta o todo se cae desde el liderazgo. Eso fue lo que alguien dijo. Y lo que yo percibo es que la iglesia crece y se estabiliza dependiendo de la relación que tiene con sus pastores, la forma en que se relacionan los hermanos con su liderazgo. ¿Me explico? La forma en que nos relacionamos nosotros con los que nos dirigen. Y si bien es cierto, el texto inicia diciendo, en primer lugar, reconózcanlos, yo no voy a iniciar con reconózcanlos, sino con qué es lo que se supone que ellos hacen. Dice la Biblia, a los que con diligencia trabajan entre ustedes. Esa va a ser nuestra parte A. Los que con diligencia trabajan. Luego dice, y los dirigen en el Señor. Esa es la parte B. Y por último, los instruyen. Y a manera de conclusión, nos vamos a devolver a lo que tenemos que hacer con ellos.
Así que primero vamos a identificar qué es lo que hacen. La Biblia dice, trabajan entre ustedes. Y la versión que estamos usando, cualquiera que sea, va a traducir algo así como los que con diligencia trabajan. Pero la única palabra que aparece en el texto original es trabajan. Y se le agrega con diligencia para caracterizar ese tipo de trabajo. La Biblia, por lo tanto, establece que los hombres que laboran dentro de la iglesia laboran de manera extenuante. Eso es lo que quiere decir. Alguna vez también escuché a gente que tiene más práctica con los idiomas originales decir que el término que aparece ahí está relacionado con el término en español agonizar. A los que con diligencia trabajan entre ustedes. Es decir, ¿qué hacen los pastores? Los pastores agonizan por la iglesia, agonizan por los hermanos, agonizan por el avance de la obra del Señor, mueren con ella, mueren en ella, mueren trabajando dentro de la iglesia, todo para que el nombre de Dios siga siendo engrandecido. Algunos se dedican a levantar sus propios emporios, sus propias empresas, sus propios negocios, sus propias pensiones, la forma en que van a vivir cuando estén viejitos. Pero el pastor, los pastores se dedican a trabajar extenuantemente dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor. Ellos no tienen otro panorama. Si hay salario, gloria a Dios. Si no hay salario, ¿qué crees? ¿Ya no habrá predicador el domingo? Si no hay salario, gloria a Dios, tiene que seguir predicando. Sea que tenga abundancia, dice el apóstol Pablo, sea que tenga escasez, en todo y por todo he sido enseñado. No voy a parar de proclamar el evangelio. De gracia lo recibimos, de gracia lo seguimos dando. Si los hermanos están conscientes de esa realidad, bien, gloria a Dios por eso. Y si no están conscientes, bien, gloria a Dios por eso. Los pastores siguen trabajando. La obra no se detiene. Los pastores siempre vienen, aunque tengan gripe, aunque tengan tos. El pastor el día que no venga es porque está en el hospital o definitivamente ya no se pudo levantar de la cama. Eso es a lo que se refiere el texto. Dice que ellos trabajan extenuantemente, trabajan laboriosamente. Como dice la palabra que nos dieron a nosotros aquí en nuestro texto, dice que con diligencia trabajan, con diligencia, hasta agonizar, hasta morir si es necesario. Algunos versos que utilizan esa misma palabra, trabajan, están por ejemplo en 2 Corintios 11:26. Si quiere acompañarme allá, si es rápido para buscarlo, puede hacerlo, específicamente en el verso 27, pero voy a leer desde el 26 para entender el contexto. Segunda carta de Pablo a los Corintios 11:26 y 27. Dice el apóstol Pablo que con frecuencia él ha estado viajando para proclamar el evangelio, y eso implica en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros. ¿Cuál es la palabra que ahí abunda, se repite constantemente? Peligros, 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 peligros. Y dice Pablo, mira, experimentas eso si estás sirviéndole al Señor y a su iglesia. Vas a experimentar riesgos, peligros. Pienso que algunos de nosotros hoy disfrutamos de la parcela así llamada El Guarumal, que es donde vivo. Pero hermanos, no nacimos con esa parcela. Por muchos años estuvimos sin nada, yendo de un lugar a otro, buscando renta, igual que cualquier otra persona que no tiene nada. Dedicados por muchos años al servicio del Señor. Los pastores, los hombres que trabajan dentro de la iglesia, sufren muchos riesgos. Están constantemente bajo riesgo y han enfrentado muchos peligros. Dice el verso 27, aquí viene la palabra clave, en trabajos y fatigas. Muchos peligros en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Bueno, por la gracia del Señor, no he tenido que vivir esto de sin comida, ni tampoco en desnudez. En frío sí, recuerdo una noche trágica que tuvimos una vez cuando mis hijos eran pequeños, pero no he pasado lo de desnudez, ni tampoco lo de falta de comida, por la gracia de Dios. Y hermanos, en nuestras épocas,
muchas de las cosas que Pablo enfrentó ya no las enfrentamos. Ahora agarramos una carretera de un lugar a otro en nuestro propio carro y llegamos rápido. Pero las congojas, las aflicciones de pensar en los hermanos, eso es una carga pesada de llevar. Eso es parte de lo que caracteriza el trabajo arduo. El trabajo arduo. Muchas veces nosotros, si no somos pastores, pensamos en nuestra situación, en la de mi esposa, en la de mis hijos. Pero cuando se es pastor, se tiene en mente a cada miembro de la iglesia. Cada una de las situaciones de ellos pasan por la mente del pastor constantemente. Uno está repasándolo constantemente. Me agrada mucho que hace un tiempo le regalaron a mi esposa un par de ovejas, hace unas semanas. Y ahora constantemente le digo, mi amor, ¿dónde está el ovejo? ¿Dónde está la oveja? ¿Dónde está el bichito que parió? Porque una de ellas tuvo un cabrito, una oveja pequeña. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y entonces mi esposa ya se dio cuenta que es una gran responsabilidad. Ella lo sabía, pero no sabía que las ovejas fueran tan inquietas. Van comiendo, y cuando ves están en el otro potrero, ella no sabe que ese potrero no es de ella, hay que irla a devolver, ¿verdad? Hay que estar constantemente en eso. El cabrito ese que nació es muy indefenso, hay que estar protegiéndolo. Ahí en esa parcela hay tigres, hay animales que comen otros animales, así que prácticamente si la sueltas, empezó el trabajo. Y lo que uno hace es estar con una vara observando. Y uno diría, ¿pero qué trabajo es ese? Y yo diría, bueno, deja de hacerlo y te darás cuenta cuán necesario era. Con una vara, ayer estaba yo en la tarde, un ratito de mi tarde la pasé con una vara aquí observando ovejas. Porque se van, se desaparecen, se ponen en riesgo, empiezan a llorar. Hay que estar constantemente viendo qué están haciendo, por qué lo están haciendo, dónde lo están haciendo, cómo lo están haciendo, qué es lo que hacen esas ovejas. Y cuando dejas de pensar en ellas, ya no están. Cuando das media vuelta y uno dice, ¿qué se hicieron? Acaban de estar ahí, solo las dejé 5 minutos. Es suficiente tiempo para que desaparezcan y se metan en problemas. Hermanos, el trabajo ministerial es fatigoso, es arduo. Recuerdo una vez que hermana Zulay me decía que era cansado preparar todo lo de los cantos y venir y proyectar y estar atenta a cómo va la música y la letra, porque ella como miembro de iglesia acostumbraba a venir y disfrutar cantando. Pero cuando ya te involucras en algo, en el ministerio, ya ahora tienes que aprender a disfrutar, servir a los demás. Ya yo no estoy ahí disfrutando, cantando porque dicen, hey, la otra diapositiva, y, ay, sí es cierto, me tocaba a mí, me descuidé por un segundo. Cuando te involucras a trabajar en el ministerio, ahora tu disfrute es servir a los demás. Glorificar el nombre de Dios sirviendo a otros. Estar listo para colaborar para los hermanos. Ya uno no está solamente recibiendo. Y eso es a lo que la Biblia llama trabajo fatigoso. Apocalipsis 2:2 dice lo siguiente: yo conozco tus obras, y luego dice tu fatiga y tu perseverancia. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Todo esto parece ser algo muy trabajoso. Dice el Señor, yo sé que son fatigas, yo sé que es angustiante, y nosotros descansamos en que Dios dice, yo conozco eso, yo sé qué es eso, sé cómo se vive eso, yo conozco tus obras. Muy bien, en ambos textos que hemos leído en Corintios y en Apocalipsis aparece la palabra descriptora fatiga para acompañar el término trabajo u obras. Yo conozco eso, dice, es fatigoso, es trabajoso. Muy bien, decimos entonces que la labor ministerial no conlleva trabajo fatigoso por la cantidad de trabajo, sino por lo desgastante que es el trabajo, por lo afligido que se vuelve muchas veces el trabajo, por lo preocupante que es el trabajo, por lo desmotivador que puede ser el trabajo. El apóstol Pablo lo describe de esta manera, de esta forma describe lo fatigoso que es trabajar entre los hermanos. Segunda de Corintios 7:5. Ese sí, búsquenlo por favor, vamos a leerlo. Segunda de Corintios 7:5. Son uno de esos textos que
Hace tiempos me ha sido muy útil en la proclamación del Evangelio, pero a muchos no lo conocen lo suficiente, no lo han meditado lo suficiente. Segunda de Corintios 7:5, y estamos hablando de lo fatigoso que es el trabajo del ministerio. Dice lo siguiente: pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo. Dice Pablo, mi cuerpo no descansó, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Por fuera, ¿qué tipo de tribulación era? Conflictos. Y por dentro, ¿qué tipo de tribulación era? Temores. Lo que quiero destacar es, tal vez físicamente, fuerza no están haciendo los pastores, ¿me explico? No es como decir, bueno, todos los días voy a venir a levantar este púlpito para hacer un trabajo fatigoso. No, dice Pablo, sino que afuera hay conflictos, problemas. Hermano, ¿puedo hablar con usted? Pues, sí, claro, dice uno, ¿verdad? Amén. Como dice un pastor anciano, si nadie le entra, ¿quién crees que le va a entrar? Los pastores, ellos lo van a hacer. Tú te puedes, pastor, ahí lo buscan, ¿verdad? Hermano, ¿puede hablar con esta visita que traje? Y muchos hermanos dicen, hermano, mire que me estaba llamando una persona que necesita que le anuncien el evangelio. ¿Usted podría ir? Si nadie va, ¿quién crees que va a ir? El pastor. Y eso, ¿sabes qué significa? Alguien dijo una vez también, recibimos almas nuevas y queremos que vengan, hermanos, queremos que vengan. Pero recibimos almas nuevas y la mitad de nuestros labios dice, bienvenidos. Y la otra mitad dice, ay, ay, ay. ¿Qué va a venir con esas almas nuevas? Conflictos. De afuera, conflictos. Y de dentro, temores. Temores. Un día un joven se me acercó y me dijo, pastor, ¿cuál es el futuro de Iglesia Cristiana Bandera en Alto? ¿Hacia dónde usted la ve? ¿Cómo usted la ve proyectándose? Ay, joven hermano mío, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Y como no hay respuesta de esas cosas, yo tengo mis ideas, hermano, pero ¿quién puede saberlo? Solamente orando, Señor, ayúdanos, guíanos, enséñanos. No somos suficientemente sabios. Dios no ha escogido lo mejor de este mundo, ha escogido de lo peor para dice, avergonzar a los sabios de este mundo. Los pastores muchas veces no somos los mejores estrategas, no somos los mejores dirigentes de guerra. Somos hombres llenos de temores. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de la iglesia? Señor, ayuda a estos hermanos. De afuera conflictos, de dentro temores. Y no hay donde vayas que puedas dejar eso en el cajón guardado. No hay. Va contigo a donde sea que vayas. Donde sea que vayas. El hermano Fernando ha sido pastor por varios años en México. Hermano, aún a Costa Rica te persiguen las aflicciones que estaban allá. Claro que sí, ¿verdad? Solo estoy yo bromeando y metiendo al hermano dentro del sermón, pero hermanos, es imposible. Alguien dijo una vez que eres pastor, nunca dejas de serlo. Nunca. No importa dónde estés, no importa con quién estés, eres una persona que trabaja en el ministerio. Y la Biblia dice que estas personas trabajan arduamente, fatigosamente. Pero no es lo único que dice. ¿Qué más dice? Además de que ellos trabajan, dice que los dirigen. Ellos los dirigen en el Señor. Esta palabra dirigir viene del griego tener autoridad sobre, cuidar, ayudar, ocuparse en, practicar, dirigir, ser jefe. Así lo define el diccionario, un diccionario bíblico. Todos esos son sinónimos. Los que los dirigen, los que tienen autoridad sobre ustedes, los que los cuidan, los que los ayudan, los que se ocupan en, los que los guían a practicar, los que son jefes. No como teniendo señorío de la grey, dice el apóstol Pedro. No como alguien que de una manera maliciosa ejerce un poder enfermizo sobre la iglesia. Pero de que tienen que dirigir, tienen que dirigir. El otro día vi un arreo de ovejas. Estoy muy implicado en el mundo de las ovejas últimamente, ¿verdad? De las ovejas, esas reales, no las que son figuradamente. Ese arreo de ovejas, alguien tenía que ir al frente, dirigiendo esas ovejas. Y resulta que un solo pastor no basta, se ocupa uno al frente, uno atrás, varios a los lados, para algo así como 1000 ovejas.
por carretera abierta, las dirigen en España de un lugar a otro, pero el que guiaba decía, hoy me toca guiar a mí, y es una labor muy extenuante, tiene que estar ahí llevando sol y todo. Los que van detrás pueden meterse en una sombrita esperando que las ovejas vayan caminando, pero el que va adelante tiene que estar adelante, tiene que seguir adelante, previendo posibles peligros, tiene que estar atento, recoger los que ya no pueden caminar bien, echarlos al carro, sale y va más adelante a esperar cuando las ovejas vuelvan a salir. Un trabajo extenuante, el que dirige. No solo acompaña al rebaño en el proceso, sino que es el encargado de eso. Es el que tiene que velar porque ese rebaño llegue bien hasta el final, llegue bien hasta la meta. Así que ellos trabajan, los cuidan, los dirigen, dice la Biblia. Romanos 12:8 utiliza el mismo término. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad. Y aquí viene, el que dirige con diligencia. Agrega a la labor de dirección de la iglesia la diligencia. El que dirige con diligencia. No se puede ejercer la labor de dirección, dice el Señor, si no se es diligente. Hay que ser diligente en esa tarea. ¿Te imaginas estar al frente de, como que vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer algo, y no llega el jefe? No llega el que se supone que tiene que distribuir las tareas. Y todos estamos ahí viéndonos la cara. Y uno dice, ¿qué pasó? No es que era las 7. Sí, pues no ha venido el jefe. No ha venido el que dirige. No ha venido el que va a distribuir las órdenes. La Biblia dice en Proverbios de la mujer virtuosa, ¿se acuerdan? Y en el texto de la mujer virtuosa nos indica que ella distribuye el alimento a cada una de las criadas de su casa. Pero ¿sabes qué tiene que hacer ella para lograr eso? Se levanta aún de noche. Y cuando todos se acuestan, la lámpara de ella sigue encendida. Porque ella está al frente de su hogar, ¿verdad? Si no, el marido se va a ir sin desayunar. Por ahí me vi un chiste de que la mujer le dice al marido, ¿qué vamos a hacer con el aguinaldo? Y dice el marido, no creo que vamos a hacer algo con el aguinaldo. Solo me diste desayuno 2 veces en este año, dice. Una mujer virtuosa va a tener que levantarse primero y acostarse después para tener su hogar a flote. Porque ella es la ama de casa, como le decimos, ¿verdad? Como se le dice en nuestra sociedad. Ella es la que dirige la casa, la que dirige el hogar. Pues con los que trabajan dentro de vosotros pasa lo mismo. Ellos tienen que llegar primero. Si alguien va a dirigir, si alguien va a estar al frente de algo, tiene que ser diligente, dice Dios. No dice el carácter malhumorado de un hombre, sino Dios. Tiene que ser diligente. Y diligente es una palabra que agrega una gran carga sobre aquel que dirige. Implica la acertada y rápida acción. Nada de dejar cosas para más tarde, sino con presteza y rauda disposición. Dirigir no es tarea fácil. Conlleva estar al frente del rebaño, guiando ese rebaño. Si la persona se descuida, las ovejas se desaparecen. Tiene que estar dirigiéndolos, marcándoles la pauta. Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Primera de Timoteo 3, 4 y 5 describe la cualificación de los pastores o de los obispos, que es lo mismo, pastor, obispo, anciano, es lo mismo. Son 3 títulos para las mismas personas. Describe las cualificaciones e inicia con que gobierne bien su casa. Ahí, que gobierne bien su casa. Y esa palabra que gobierne en el griego es la misma palabra que Pablo está usando en Tesalonicenses, que dice que ellos guían a los que los guían. ¿Cuál era el término exacto del texto que estoy usando? Voy para atrás para citárselos. Primera de Tesalonicenses 5, 12. Con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor. Esa que los dirigen es la misma palabra que se usa en Timoteo para decir que gobierne bien su casa. Es decir, que dirija bien su casa. Sigo leyendo 1 Timoteo 3:4. Teniendo a sus hijos sujetos. Sus hijos, los hijos de los pastores, tienen que estar sujetos, dice, con toda dignidad. Tienen que tener un comportamiento adecuado al evangelio. Y luego sigue diciendo, pues si un hombre no sabe cómo gobernar, de nuevo es la palabra dirigir, si un hombre no sabe cómo dirigir su propia casa,
¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y ahí hace una conexión de dos cosas. El que dirige, cuida. Y el que no sabe dirigir, no sabe cuidar. Si no sabe dirigir su propia casa, menos va a dirigir la iglesia de Dios. Alguien dijo una vez que lo que menos se trabaja en los pastores es carácter. Muchas veces se escoge el pastor por disponibilidad, por disposición, por ganas de ayudar, pero no tienen el carácter de llegar ahí temprano, de dirigir la iglesia, de estar involucrado en las cosas arduas de la iglesia. Eso es agonizante, eso es algo agotador y eso es parte de la labor de dirigir. Y dice el Señor, si no dirige bien, no cuida bien. Si no dirige bien, no cuida bien. Yo sé que en la sociedad en la que estamos, la palabra dirigir, aquí decía, se traduce como autoridad sobre, ocuparse en, dirigir, ser jefe. Esa palabra en la sociedad en la que estamos cae incómoda. Las personas que conforman nuestra sociedad no están habituadas a la autoridad, al ejercicio de autoridad sobre ellas. No estamos habituados. Pertenecemos a una generación que no quiere jefes, no quiere ser gobernada, no quiere ser dirigida. Es una generación que quiere escoger en qué va a trabajar y cuánto va a ganar, ¿verdad? Ellos ponen la pauta. No, dice, si esta empresa me necesita. No estamos habituados a ser dirigidos. En el pasado había más sometimiento, había más obediencia, había más sujeción, pero se ejercía una autoridad enfermiza, grotesca, casi, hay una palabra que se me anda escapando, déspota, gracias hermano, ¿verdad? Grotesca, déspota, una dirección que era, te quebraban la pierna si no hacías lo que te decían. Por lo tanto generó, su producto fue una generación muy sujeta, pero esa generación muy sujeta no quería hacer lo mismo con sus hijos. Y decían, yo no quiero criarlos como me criaron a mí. Entonces sus hijos se criaron ahora en el lado opuesto, completamente sin autoridad. Nunca esa generación que fue sometida, nunca encontró el equilibrio de cómo guiar con sabiduría, cómo ser un líder siervo de sus hijos, de su familia, de la iglesia. Y generaron una generación completa que no le gusta la autoridad. Ok, entonces nosotros debemos ahora preguntarnos, ¿cuál es el lugar de esos pastores que dirigen en nuestra congregación? El otro día yo he andado a veces con el hermano Tony, que algunos conocen, un hombre muy afable, muy armonioso, de muy buen carácter. Y no digo que cuando dirige se transforma, pero una cosa es ser su amigo y otra cosa es cuando vinieron un grupo de varones de la iglesia de él a cambiar el cielo raso de otra iglesia. Y llegué con el hermano Tony ahí, Tony los reunió y cambió su tono y empezó a organizarlos. Vamos a hacerlo así, 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 nos vamos a levantar a tal hora, el hermano los va a ir a recoger a tal hora, esto y esto y esto y esto y esto. ¿Preguntas? Ninguna, gracias a Dios. Sí, Señor, que les vaya bien, nos vemos. Todo quedó organizado. Pero el grupo había llegado y ¿qué necesitaba? Un dirigente. Todos venían con herramientas, con taladros y haciendo así, zoom, zoom, zoom. ¿Dónde vamos a pegar? ¿Qué es lo que vamos a pegar? Y dice, miren, vamos a organizar esto primero. Pongan todo eso aquí, y así lo vamos a hacer. Nos vemos dentro de una semana. El trabajo estaba terminado. Pero cuando diriges, hay un ejercicio de autoridad. Hay algo que se hace sobre los demás tienen que dejarse guiar, tienen que dejarse dirigir, si no va a haber un problema. Dice un libro que lee mi esposa, tú siempre lista, ¿verdad? Porque a veces las esposas preguntan, ¿y para dónde vamos? Y dice el esposo, vamos. Dije que vamos. Tú siempre lista. Móntate, siéntate a la par, tú no eres la que diriges. Vamos. Otra pareja de esposos que se encargan de dar consejería, dice que él iba manejando y la esposa le iba agarrando la pierna y allá y cogiéndole el volante y le dice, hey, maneja tú entonces. Así no se puede, no podemos manejar los dos a la misma vez. Uno tiene que dirigir y el otro tiene que sentarse en el asiento del acompañante y ir. No se puede dirigir dos a la misma vez. Hermanos, si alguien va a dirigir, otros tienen que ser guiados, dejarse guiar. Claro, como digo, tenemos un problema hoy que ha generado un abandono de la iglesia por un lado,
por la presión de la sociedad moderna, muchos pastores prefieren dejar la iglesia sin autoridad. La iglesia está desaliñada, desordenada, no lideran, solo consumen. Estos son los pastores que dicen: Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, siembra aquí. Y la gente llega y da y siembra, y él es el que se engorda. Se le engorda la papada, se le engordan los botones de la camisa. Él es el que está creciendo, pero él no está guiando la iglesia hacia ningún lado. Él solo está comiendo, porque si él se pone a guiar, alguien dijo una vez: si yo me pongo a hablar del pecado, me quedo solo, ¿verdad? Si me pongo a guiar la iglesia, me quedo solo. Entonces prefieren no guiar. Pero hay otros, hay quienes por razones de carácter y egocentricidad ponen cargas sobre la iglesia que son humanas, cargas desmedidas e innecesarias y poco fructíferas. Hay otros que tienen la iglesia bajo un gobierno enfermizo. He oído personas que dicen: es que el pastor no me deja. Y yo digo: ¿cómo? ¿Por qué el pastor no te deja? Una vez fuimos con mi esposa a vender bisutería. Ustedes saben, alhajas, unas cositas baratas, bonitas, buenas y baratas. Y varias de las personas a las que le ofrecíamos en un pueblo me decían: es que el pastor no me deja, es que el pastor no me deja. Y le digo: o sea que si el pastor no está, le comprara toda la caja. Eso es un ejercicio no saludable sobre la iglesia. Eso no es dirigir, porque nosotros dirigimos hacia Cristo, mostrándoles lo que la Escritura dice. Las personas deberían decir: la Escritura dice, no, el pastor no me deja. Si alguien dice: el pastor no me deja, hay un problema en ese proceso de enseñanza. Hay un problema en esa forma en que ese pastor ha estado liderando, o que las personas están recibiendo ese liderazgo. En este caso, todos los hogares que visité me dijeron: es que el pastor no me deja. O sea que esto era masivo. ¿Me explico? Había que examinar más la labor de dirección pastoral. ¿Cómo está ejerciendo esa dirección? Porque, de nuevo, guío un rebaño de ovejas. Son como 4 nada más. Una que me prestaron, en realidad son 3 de Nille. Guío un rebaño de ovejas. Pero ¿sabes qué hago si las golpeo? Si les doy con un palo, con fuerza, si las pateo, bueno, son muy sensibles. Se pueden lesionar muy rápido, esas ovejitas que cuidamos en la casa. Pero además, ya no se arriman. Ya no tienen confianza. Cuando te ven venir, salen corriendo. Hay que guiarlas, pero así. Bueno, no puedo empujar el púlpito, ¿verdad? Pero es suavecito, con el cuerpo de uno así, hasta que ellas encuentran que por ahí es el camino. Una vez que caminan, son rápidas, fluyen, pero lo que cuesta es echarlas a andar por la senda correcta. Pero hay que hacerlo. Y cuando uno se pone a hacerlo, se pone hediondo a oveja. Tan hediondo que llega la ovejita chiquita y me huele a mí el pantalón. Piensa que soy la mamá, porque yo estuve ahí empujando a la mamá. Y a veces no sabe si seguirme a mí o seguir a la mamá, porque siente el olor muy, muy similar. Pero hay que dirigirlos, hermanos. Pero ¿sabe qué? Hay que estar ahí. Decir: no, por aquí no hay pasada. Pero déjame pasar. No, aquí no hay pasada. No es no, ¿verdad? Sino no, aquí no hay pasada. Este no es el camino, ¿verdad? Pero es que no, es por allá. Y vieras cómo cuesta. Constantemente vamos a la izquierda o a la derecha. Es muy difícil ir por el centro. Es muy difícil que vayan hacia adelante en línea. Cuesta mucho. Así que, hermanos, debemos tener cuidado con lo que es enfermizo. No estoy diciendo que permitamos una dirección no saludable, sino que existe una dirección y debemos aprender, como dice la Biblia, a reconocerla. Ahora, vea qué importante es dirigir en la cultura en la que estamos. Tito 3, búsquenlo por favor. Tito 3, 1 al 8. Lo importante que es dirigir en esta cultura en la que estamos. Tito tuvo que vivir en una cultura seguramente similar a la nuestra. Tito 3, 1 al 8. Dice lo siguiente: recuérdales, ¿llegaron ahí? Recuérdales, Tito 3, 1, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades. Presten atención que esto es genérico. Gobernantes, ¿como cuáles? Los que trabajan entre vosotros y os dirigen. Gobernantes, autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra,
que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Aquí viene el verso 3. Porque nosotros, perdón, en otro tiempo éramos necios. Preste atención a la descripción de cómo éramos en otro tiempo. Necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos antes, dice, antes de venir a Cristo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Ahí, ¿qué acabamos de leer, hermanos? Acabamos de leer una descripción muy negativa de cómo éramos antes, sin Cristo. Y luego acabamos de leer la belleza de la nueva creación, lo que somos ahora en Cristo. Y ahora dice el 8, palabra fiel es esta. Es todo esto que hemos leído. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables ¿cómo? Con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Entienden lo que hemos leído, hermanos? Como le diría Felipe el eunuco, ¿entienden lo que hemos leído? Hemos leído que éramos aborrecibles, gracias, que estábamos aborreciéndonos, pero que apareció el Evangelio y que ahora debemos ocuparnos de lo bueno, no de lo aborrecible que estábamos haciendo antes, de lo desobediente que éramos antes. Nos aborrecíamos unos a otros, dice, si podíamos nos hubiéramos matado unos a otros, no importa. Pero Dios apareció y nos alumbró con su gracia. Ahora quiero que en estas palabras que son fieles y verdaderas, quiero que hables con firmeza. Quiero que insistas con firmeza. ¿Para qué? Para que los que han creído se ocupen en buenas obras. Para que se transforme la vida de los que creen que Cristo vino, me limpió, me lavó, me transformó. Pero ¿sabes cómo hay que hablar esas palabras? ¿Sabes cómo hay que ocuparse en esas palabras? Dice, con una característica, con firmeza. Con firmeza. Hay otra palabra que Pablo usa diciendo que el hombre de Dios debe ser retenedor de la palabra fiel. ¿Se acuerdan de ese término? Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido instruido. Y eso de retenedor siempre me hace pensar en un retenedor. Pobrecitos los hermanos cuyos carros están chuecos, ¿verdad? Como el mío. Que uno dice, ay, anda botando aceite por ahí en la toma de la caja, sobre la tapa de válvulas, anda botando aceite por aquí, por allá, en los ejes. El retenedor ya no está funcionando. El retenedor cedió ante la presión de aceite. Dejó que el aceite se fuera por donde no tenía que irse. Hermanos, ante una sociedad como la de los cretenses, que Pablo describe a Tito como malas bestias, glotones ociosos, vagabundos que solo quieren fiesta, comida y placer, recuérdales esto y hazlo con firmeza. No va a ser tan fácil, dice, en medio de esa sociedad. Pero recuerde, firmeza no es gritos. Firmeza es no. ¿Y te vas a mover de ahí? No. Y mañana le vuelves a preguntar y dice, no. Papi, que no sé qué. No. ¿Verdad? No, no, no. Yo, por la gracia del Señor, he creado 2 adolescentes y estoy vivo. ¿Verdad? Por la gracia del Señor. Pero ¿sabe qué ocupan ellos? No. No. No, y siempre que vienen otra vez no, y dentro de 15 días de nuevo, o sea, no puede significar sí, lo que sea. Lo que estoy diciendo es, este es el camino. Te tocan de nuevo dentro de 15 días y le dices, este es el camino. Y de nuevo dentro de 15 días, este es el camino. Y cuando te das cuenta después de 3 años, ya medio como que van siguiendo el camino. Y uno dice, alabado sea el Señor. Si tienes hijos adolescentes, sigue sosteniéndolos, pero con un
un equilibrio santo, ¿verdad? Sosteniéndolos, sosteniéndolos, sosteniéndolos. Cuando llegan a 22 años cambian, pero hay que sostenerlos, 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 con un equilibrio santo. Hay que estarle recordando, este es el camino, este es el camino, este es el camino, este es el camino. Y orando sin duda, pues, mi mano por sí sola no va a lograr nada. Pero orando sin duda, pero ahorita estamos hablando de con firmeza, sosteniéndolo, sosteniéndolo, sosteniéndolo. Tú eres un padre blando, tus hijos hicieron lo que quisieron. ¿Quién te dijo eso? Pareciera que están haciendo lo que quieren, pero no, estamos guiándolos hacia donde tienen que ser guiados. Con la firmeza, sin moverme del lugar donde estoy, para que los que han creído procuren ocuparse en buenas obras. Es la única forma en que van a producir buenas obras, cuando alguien las dirige. Muy bien, y todo esto, ¿qué dice el texto? Volvamos a Tesalonicenses. Dice que todo esto de nosotros debemos hacerlo. Dice, los dirigen en el Señor. En el Señor. Ellos los dirigen en el Señor. Eso solo significa dos cosas. Una posible, la forma de guiarlos. Ya dije, no con ira, no con violencia, usando los métodos de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, el dominio propio, la templanza. Tiene que ver con eso, de que el cable está así de tenso y no fondea. Si él dice no, es no, no se mueve de ahí. Templanza, pero nunca dice gritos, iras, pleitos, contiendas, dice eso. No, ¿verdad? Esos son frutos de la carne. Así que guiarlos en el Señor es de manera que broten los frutos del Espíritu Santo. Guiarlos en el Señor: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O bien, guiarlos en todo lo que el Señor dijo. Dijo el Señor que fuéramos por todo el mundo, que hiciéramos discípulos y que les enseñáramos a guardar todo lo que les he mandado. Paquete completo. Todo lo que les he mandado. No solo que vengan a culto, sino que aprendan a guardar todo lo que el Señor ha mandado. El Evangelio tiene hermosos mandamientos. Mandamientos de vida eterna. Y hay que enseñar a la iglesia a que guarde todo lo que el Señor ha mandado. No lo que Eddie ha mandado, sino lo que el Señor ha mandado. Y lo que el Señor ha mandado está descrito en todas las cartas. Maridos, esposas, padres, hijos, hermanas, ancianas de la iglesia, jóvenes de la iglesia, hombres ancianos de la iglesia, hombres jóvenes de la iglesia. Todo está cubierto por las Escrituras. Las Escrituras son suficientes. Hay que enseñarles a guardar todo lo que el Señor ha mandado. Y por último, y con eso digo, vean qué importante es guiar. Todo eso pertenecía a lo que es guiar. Y por último dice, y los instruyen. Ellos trabajan, ellos los guían, ellos los instruyen. La palabra instruir se deriva de un término griego que puede significar enseñar o amonestar. Los instruyen o los amonestan. Ellos trabajan arduamente, ellos los guían a ustedes y ellos los amonestan a ustedes o los enseñan a ustedes, los instruyen a ustedes. Dice la Biblia: por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no paré de amonestar a cada uno con lágrimas. Dice Pablo en Hechos 20:31. Por 3 años, de noche y de día, no paré de amonestarlos con lágrimas, dice el apóstol. Y cuando usa la palabra amonestarlos, está usando la misma palabra griega de Tesalonicenses: no paré de instruirlos con lágrimas. Lo cual significa algunas cosas o implica algunas cosas. Una de ellas es que la instrucción a la iglesia es muy sufrida, muy dolida para el que instruye. Cuando tú sabes para dónde camina la gente y ves que insisten en caminar hacia ahí, duele ver que la gente no se detiene. Duele ver que no paran. Yo les dije que el pastor es un portero, ¿se acuerdan? Un sobrevedor. El pastor está viendo la jugada, está viendo la bola hacia dónde va. Y es muy triste ver que les van a hacer un gol y que nadie se organiza como uno está diciéndole que se organicen. Por más que se les instruyen, no se detienen. Por más que se les instruye, no hacen la organización de vida. Eso es muy triste. Recuerdo un profesor que organizó un campeonato de fútbol. Y yo le dije que metiera a mi hermano a jugar fútbol. Y él lo metió, me dice, es bueno. Y le digo yo. Y lo metió.
Y después el profesor pasaba por la banda y me decía, ¿para qué metí eso? Y yo me reía porque ni mi hermano ni yo nunca hemos servido para nada en el fútbol. Entonces él estaba ya con lágrimas, ¿verdad? Estaba con lágrimas porque la persona a quien él metió no seguía la guía, no seguía las instrucciones, no seguía las amonestaciones. Le decía, hacia la derecha, y mi hermano corría a la izquierda, y él corría a la derecha, al centro, y mi hermano se dice, estoy demarcándome por si la bola queda suelta. Hermanos, es muy triste, a la hermana le da risa, pero en realidad es muy triste. Es muy triste ver que alguien no sigue las instrucciones. Y Pablo dice, amonestar se hace hasta con lágrimas. Es hacer presente algo para que se lo considere, para que se lo procure, para que se lo evite. ¿Qué es instruir? ¿Qué es amonestar? Hacerlo presente para advertencia, para prevención, para reprensión. Y cuando eso no ocurre, ¿cuál va a ser el resultado? Si usted tiene hijos, sabe lo triste que es instruir y ver que no te obedecen. Sacan canas de verdad. Le dicen a uno los viejitos, usted me sacó las canas. Y es cierto, tus hijos te van a sacar las canas porque uno los instruye y muchas veces no obedecen y lamentablemente caminan hacia el desastre. Pablo dice en 1 Corintios 4:14, no les escribo esto para avergonzarlos. Ojo a esa palabra. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Pero ¿qué dijo antes de amonestarlos? Que es la misma palabra, instruye. No les escribo esto para avergonzarlos. Por lo tanto, hay otra característica aquí de la amonestación o de la instrucción. La gente muchas veces lo entiende como que él me está avergonzando. ¿Me explico? Si lo dice aquí es porque tenemos la tendencia a creer que el pastor la agarró conmigo. Él me odia. Él no me quiere. Él lo que quiere es avergonzarme. Dice Pablo, no lo escribo para avergonzarlos. No se hace para avergonzar, pero la amonestación muchas veces parece que es para eso, ¿verdad? De nuevo me viene a la mente los hijos diciendo, ¿me está regañando? No, hijo mío, te estoy instruyendo. Te estoy diciendo que no es bueno ese camino. Pero él, ¿cómo lo toma? Como un regaño. Como un regaño. Siempre lo va a tomar como un regaño. Y por eso Dios dijo que el que no guía bien su casa no puede guiar la iglesia del Señor. Un hogar es muy similar a una iglesia. Una iglesia es una familia. Una iglesia es un hogar. Y los que estamos al frente pastoreándola somos como los papás de esa casa, como los padres en esa casa. Y pasan las mismas cosas. Una iglesia es igual que un matrimonio. A veces he tenido algunas hermanas como un poco molestas conmigo, como cuando mi esposa se molesta conmigo. Y por algo del ministerio, no porque le dije que el arroz no tenía sal, sino por algo del ministerio. Entonces digo yo, sí, el ministerio es como un matrimonio. Y creo que se lo dije a Zulay, ¿verdad? Un día, hablando de esas alusiones, el ministerio es como un matrimonio. Es como que estás casado con el pastor, con otros hermanos, con todos los que sirven. Todos los que sirven son como un matrimonio. Ahí ocurren problemas entre ellos, como un matrimonio, ¿verdad? Y hay que estar constantemente dirigiendo. Y muchas veces se toma como si fuera para avergonzar. Y dice Pablo, no, la amonestación no es para avergonzarlos. Lo que estamos buscando es instruirlos como a hijos amados. Ahora, para terminar, ya el reloj me está diciendo que ya. Para terminar, ¿qué se supone que debemos hacer con la gente que trabaja? Con los que nos guían, con los que nos instruyen. ¿Qué decía Tesalonicenses? Devolvámonos al texto y veamos qué se supone que teníamos que hacer con ellos. El verso 12. Les rogamos, hermanos, 1, reconózcanlos. Y sabes que esa palabra significa, es muy profunda, pero simplemente significa, quiero que sepas quiénes son. Reconózcanlos. No está hablando de pagarles, en este momento no. Está hablando de reconocerlos, es decir, él es el pastor, ella es la hermana que hace tal cosa,
esta es la persona, reconozcan a los que trabajan y los guían y los instruyen, reconózcanlos. Sepan quiénes son, sepan identificarlos, sepan por qué hacen lo que hacen. Sabe que la misma palabra reconozcan es la palabra que se usa en los evangelios para decir: vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tienen ustedes necesidad. Es la misma palabra, saber, reconocer. Es decir, que Dios lo tiene todo muy presente, muy claro. Dice el Dios, hermanos, a los que los instruyen, a los que los guían, a los que los enseñan, reconózcanlos. Tengan muy claro por qué ellos hacen lo que hacen. De manera que, vamos al verso 13, de manera que los tengan en muy alta estima con amor. En el griego solo aparece una palabra. En español hay que ponerle muy alta estima con amor. Todo eso para decir, ténganlos en un lugar muy elevado de reconocimiento, de saber qué es lo que están haciendo, por qué lo hacen. Voy a darles aquí la descripción literal. La traducción legible de la expresión es estimar tanto más fuertemente con amor. Eso es, ténganlo en muy alta estima con amor. Estimar tanto más fuertemente con amor. Estímenlos mucho más fuertemente. Él nunca te va a guiar a algo que a ti te va a hacer daño. Si Él es un pastor, si Él es el hermano, los hermanos que guían la iglesia. Dice, tenlos en muy alta estima. No es que lo pongas en un pedestal creyendo que Él no peca. Es que lo escuches con mucha atención. Si vas a pedir un consejo, de todos los consejos, el que más vas a buscar es el de los hermanos que me guían, que me enseñan y que me instruyen. ¿Me explico? Si vas a tomar una decisión y depende de lo que me digan, que lo que te digan, la que más peso tenga es la de los pastores, la de los hermanos que trabajan entre nosotros. Eso es lo que quiere decir. De nuevo lo repito, literal, estimar tanto más fuertemente con amor. Parece un juego de trabalenguas. Estimar tanto más fuertemente con amor. Que en todo eso, dice, haya una forma de proceder, de servir y respetar a los pastores, a los que sirven, a los que trabajan entre ustedes. Con mucha estima, es otra forma en que se puede traducir. Con mucha estima. Considerando muy bien lo que esa persona va a decir para prestar atención, para obedecer su instrucción. Yo sé que a veces pecaminosamente decimos, eso dice el pastor, pero no, él no entiende por lo que yo estoy pasando. Él no entiende. Bueno, no es lo que la Biblia dice que debes decir, ni que yo debo decir. Dice que debo tenerlo en mucha estima. Estimarlo tanto más fuertemente con amor. Tenemos que encontrar quiénes son los que pastorean nuestras almas, reconocerlos y darles esa estima, darles ese lugar en nuestras vidas, sujetarnos a ellos de esa manera. Estamos a punto de tener una reunión con el pastor Tony Zanelli, y él es la persona que me pastorea a mí, que me cuida a mí directamente. Y ya le digo a mi esposa, amor, yo voy a ir donde él y yo le voy a explicar todo, le voy a poner todo en las manos. Él debe saber todo y valorar todo, estimarlo tanto más fuertemente con amor, ¿verdad? Él me pastorea a mí. Y nosotros aquí, ahora tenemos al hermano Fernando con nosotros y nuestra esperanza que dure mucho más todo, pero no sabemos. En primera instancia vino por unas razones determinadas. Así que está él junto conmigo, pero aún ambos tenemos que estar allá con el hermano Tony. Y el hermano Tony tiene otros pastores junto con él que trabajan allá. Todos nosotros tenemos a alguien que pastorea nuestras vidas. Reconócelo, dice, y estímalo mucho. Tenlo en muy alta estima, considera muy bien su opinión. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hay que estimarlos tanto? Ni que fueran Dios. ¿Qué dice ahí? Por causa de su trabajo. No es si es carismático, si me agrada, si habla como yo quisiera que hable, si es positivista y animador.
No, es por el trabajo que ellos hacen, dice. No es por sus características como animadores. Es más, Pablo dice que cuando él hablaba a los corintios era tartamudo, las rodillas le pegaban una con otra de los nervios que tenía. ¿Qué dirías tú de alguien que predica así? Estaba todo nervioso, ni dijo bien lo que tenía que decir. Eso no es la postura bíblica. La postura bíblica es el trabajo que esa persona hace es difícil y es un trabajo para nuestro bien, un trabajo que procura el engrandecimiento del nombre de Dios. Si es así, reconócelo y estímalo por su trabajo, por el tipo de trabajo que hace. Y por último dice, vivan en paz los unos con los otros, como si hubiese la posibilidad muy alta de que hermanos y líderes empiecen a morderse unos a otros, como si hubiese la muy alta posibilidad de que nos afectemos unos a otros de una manera muy fácil. Recuerdo que Pablo dice, tengan cuidado que no terminen devorándose, porque más bien deberíamos estar en paz los unos con los otros. Y yo creo que ese versículo, esa última frase, es la conexión al sermón que sigue también. Tiene que ver con la paz con los que nos lideran y la paz entre nosotros. El sermón de la próxima semana, relaciones saludables entre miembros de la iglesia. Los invito, espero que puedan estar aquí. Y para terminar, lean conmigo por favor Hebreos 13, 17. Como dijo el niño maleducado, me encanta ese texto, ¿verdad? Hebreos 13, 17. ¿Lo tienen? Solo estaba bromeando con lo de me encanta, porque es un versículo que los pastores citan cuando quieren que todo el mundo se quede callado. Y sabemos que hay una forma no saludable de dirigir. No es de esa que están hablando, sino de toda la que hoy hemos descrito. ¿Qué dice? Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por ustedes, por sus almas, como quienes tienen que dar cuenta, como quienes han de dar cuenta. Permítanles, abran la puerta para que los pastores lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Si ellos no pueden hablarte al corazón, abre la puerta, dice, déjalos que entren, déjalos que ellos te guíen, deja que ellos trabajen en tu vida y que lo hagan con alegría, con alegría. El otro día tuve que zarandear a un par de hermanitos de la iglesia. Les pegué una zarandeada por texto. Y yo pensaba, qué bendición agarrar gente y decirle unas cuantas cosas y dicen, amén, gloria a Dios, pastor, me alegra. Eso es una bendición. Dios quiera que sea de corazón. Pero qué triste es cuando tú le dices algo a alguien y dice, pero... Y uno dice, mira, yo, si fuera por mi gusto no me meto en esto, pero por mi trabajo tengo que meterme. Tengo que instruir, tengo que guiar, tengo que trabajar. Así que dice la Biblia, déjenlos que trabajen. Reciban esa labor, es del Señor, para guiarlos a buenas obras. Que Dios nos ayude en esto, hermanos, porque no es tan fácil. De cómo se lee y cómo se predica, no es tan sencillo. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por su palabra, gracias por su enseñanza. Sabemos que en nuestras fuerzas o en nuestras expectativas las cosas no tienden a salir como pensamos, pero usted sigue sobre su trono sentado y todo usted lo hace bien. Todo usted sabe guiarlo a un buen fruto. Padre, sujeta nuestra maldad, sujeta nuestro pecado, ayúdanos a recordar tu palabra y a que nuestras mentes estén claras con respecto a lo que ella declara, a que nosotros pensemos de una manera que te dé la gloria a ti, que nuestras almas estén tranquilas, que reciban por su gracia paz y que busquemos darle gloria a usted solamente en lo que hacemos. Oramos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.